Cuauhtémoc divinizado en santuario de Ixcatiopan, Guerrero, México. Para comprender la realidad de nuestra historia nacional mexicana, necesariamente se deben de tomar en consideración tres momentos importantes. Uno, Anáhuac, el México originario que va de 3000 años antes de Cristo a 1521 después de Cristo. Dos, la colonia española en México que va de 1521 después de Cristo a 1821 después de Cristo. 300 años del México colonial. Tres, México independiente de 1821 a 2025 después de Cristo. Más de 200 años de México independiente. Por señalar un ejemplo, vamos a explicar la frase, somos hombres de maíz. En el México originario o del Anáhuac existe el mito de la creación del hombre, hecho y formado con masa de maíz. El Teocintle es el dios del maíz. El Centli es el maíz domesticado por los pueblos antiguos del Anáhuac y es el grano básico para la alimentación de los originarios mexicanos. Durante el virreinato de la Nueva España se le asignó el nombre de maíz, se le llamó tortilla, que significa torta pequeña, pero la tortilla no llega con los españoles, ya existía y se le llamaba tlaxcali. En el México contemporáneo tenemos 59 tipos de maíz nativo mexicano o criollo. México es el productor número 7 a nivel mundial con un promedio de 27 millones de toneladas de maíz al año. En 2025 se reformó el artículo 4º constitucional para proteger el maíz nativo mexicano y prohibir al maíz transgénico. Anáhuac, la gloria de los pueblos originarios del México antiguo, que va de 3000 años antes de nuestra era hasta 1521 después de nuestra era. Es decir, 4500 años de historia originaria o de historia de la náhuatl. Para efecto de tener una denominación ajustada a la lengua materna, el náhuatl, se propone el vocablo anáhuac para identificar al periodo de tiempo que va de 3000 años de nuestra era hasta 1521 después de nuestra era, en que se consumó la conquista de Tenochtitlan, dando lugar a la colonia española de la Nueva España en México. Es decir, estamos hablando de un periodo aproximado de 4500 años en que los pueblos originarios coexistieron y desarrollaron una cultura autóctona, sin influencia de los europeos, asiáticos o africanos. No obstante, lo extenso de este periodo, se carece de información que permita explicar de manera puntual la forma en que estos pueblos vivieron, sobre cómo construyeron los monumentales pirámides y sobre todo por qué desaparecieron. La mayoría de las ciudades de la náhuatl se hallan enterradas y de manera paulatina se han realizado descubrimientos que arrojan datos. Sin embargo, existe una gran cantidad de interrogantes que no han sido respondidas satisfactoriamente. Este periodo se ha denominado de diferentes maneras, de acuerdo a la visión del descubrimiento realizado por los europeos. Se le ha llamado prehispánico, precolombino, precortesiano o Mesoamérica. El vocablo prehispánico se refiere al periodo acontecido antes de la llegada de los españoles. Lo precolombino se refiere a antes del descubrimiento territorial realizado por Cristóbal Colón. Lo precortesiano alude a la temporalidad anterior a la conquista realizada por Hernán Cortés, en tanto que Mesoamérica proviene del griego mesos, que significa intermedio, es un concepto propuesto por el antropólogo alemán Paul Kirchner para denominar a la región del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, Salvador y Belice hasta el occidente de Honduras, Costa Rica y Nicaragua. En tales denominaciones resalta el protagonismo europeo acentuado con la conmemoración del Día del Descubrimiento de América. Por tanto, para efecto de promover una genuina descolonización cultural,
considero que el vocablo anáhuac resulta adecuado para denominar a la época de esplendor de los pueblos originarios, teniendo como resultado una cultura muy desarrollada, tal y como se puede observar con la magnificencia de Teotihuacán, Tenochtitlan, Xochicalco o Chichén Itzá. Podemos y debemos inspirarnos en este glorioso pasado para reconstruir una nueva cosmovisión mexicana. Cuauhtémoc Güey Tlatoani Mexica, originalidad, genética, linaje, méritos militares, mística de lucha estoica, legitimidad y sobre todo divinidad. El doctor Carlos Brockman Jaro, en su libro Hablando Fuerte, Antropología Jurídica Comparativa de Mesoamérica, sostiene que las fuentes del derecho azteca fueron variadas, diversas y complejas. A manera de ejemplo tenemos lo siguiente: código escrito como las leyes, 80 leyes de Nezahualcóyotl, la utilidad de los usos y costumbres, la jurisprudencia asentada por los fallos del Tlatoani, antiguas costumbres elevadas a leyes recopiladas para el uso de los jueces. Para los mexicas, el orden político era inseparable de las estructuras legales. Las normas y leyes prescribían la conducta de todos los habitantes. Se basaba en la antigua regla de vida, la tradición, usos y costumbres, o bien dicho, huehuetlatoli, que eran aplicados por el Tlatoani a través de instituciones específicas. El poder político mexica solo puede ser comprendido a través de su integración indisoluble con el sistema jurídico. Para la existencia del Estado mexica era necesario, pues, 1. La presencia de la antigua regla de vida, palabra inspiradora de carácter humano. 2. La aceptación de dicha regla por el pueblo. Y 3. El poder coactivo del carácter divino del Tlatoani como representante de Dios en la tierra. El proceso legislativo mexica se centró en el Tlatoani, quien refrenda las antiguas normas o funge como la fuente de la norma. Las leyes eran consideradas como una emanación de la naturaleza divina del Tlatoani. Diego Durán, en Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firma, refiere: pues luego se pregonó aquel edicto y mandato para todas las provincias, para que se guardasen y cumpliesen sin ninguna violación, como cosas maravillosas, necesarias para la conservación de todas las repúblicas, como centellas salidas del divino fuego que el gran rey Moctezuma tenía sembradas en el pecho, para la entera salud de su reino, como las medicinas que, dadas a tiempo y razón, hacen gran provecho a los cuerpos humanos. Alfredo López Austín, en su obra Hombre, Dios, Religión y Política en el Pueblo Náhuatl, refiere: se creía que el Tlatoani, es decir, hombre Dios, contenía en su cuerpo un fuego o emanación de origen divino. Se basó en la noción de que el cuerpo que recibía la fuerza servía como contenedor para liberarla en momentos específicos. Se manifestaba a través de las centellas asociadas con el proceso legislativo, así como el aire sutil que el Dios tutelar sopla para auxiliar y proteger a su pueblo elegido. Para crear una ley, el Tlatoani debía refrendar las antiguas normas, o bien fungir como la fuente principal de la ley, que era concebida como una emanación de la naturaleza divina del Tlatoani. El Tlatoani podía crear una ley, empero su guía básica era la antigua regla de vida, cuyo antecedente se encuentra en los usos y costumbres, es decir, el huehuetlatoli o la antigua palabra, reconocidos como fuente principal del derecho azteca. El doctor en historia, Miguel Pastrana Flores, en su conferencia Águilas y Jaguares, los guerreros tlatelolcas de Cuauhtémoc, disertada durante el ciclo Cuauhtémoc a 500 años de su asesinato, sostiene que Cuauhtémoc nunca renunció, ni mucho menos se le despojó de su investidura
como Tlatoani. Durante todo el tiempo que estuvo preso por Hernán Cortés y hasta su muerte, el pueblo mexica lo reconoció como su legítimo Tlatoani, con los efectos políticos, legales, militares y rituales inherentes. Por tanto, es factible inferir fundadamente que en razón de su linaje, méritos militares, legitimidad y sobre todo por su investidura como Tlatoani, Cuauhtémoc tenía una condición de divinidad. Ahora bien, observamos que de manera colectiva los danzantes de concheros, tradición, mexicanidad, por derecho natural, por costumbre, por tradición, reconocen, dignifican y ofrendan los días 21, 22 y 23 de febrero a Cuauhtémoc y con ello lo divinizan en el santuario de Ixcatiopan, Guerrero, México. Cuauhtémoc, Nemaiztlacolistli, símbolo de la lucha de los pueblos originarios del Anáhuac contra España. El 12 de octubre de 1492 constituye un punto de inflexión para el curso de la historia universal, porque de acuerdo a la visión eurocentrista se conoce como el descubrimiento de América. Sin embargo, esto constituye un error de apreciación geográfica. De acuerdo al doctor Miguel León Portilla, se propone que esta fecha sea conocida como el encuentro violento de dos mundos. El doctor Enrique Dussel niega que haya existido el descubrimiento, más bien sostiene que existió el inicio de la invasión al territorio americano. El escritor Eduardo Galeano sostiene que América no fue descubierta, más bien dicho, que América fue saqueada. Para los pueblos indígenas de América se propone que en esta fecha se conmemore la resistencia de los pueblos indígenas. Desde mi propuesta personal como Anáhuac MX se propone una denominación en lengua materna mexicano-náhuatl, Nemaiztlacolistli, la lucha de los pueblos originarios del Anáhuac, porque a partir del encuentro con los pueblos europeos invasores se marca el inicio de la lucha de los pueblos originarios de México contra la invasión española y la depredación de los recursos naturales y humanos. Por tal razón, resulta pertinente realizar un memorial respecto a los personajes o protagonistas de nuestra historia nacional que tienen genética originaria de los pueblos del Anáhuac y que han realizado aportaciones significativas a la historia de México, como son: contra la conquista española tenemos la lucha de Xicoténcal, Tlaxcalteca rebelde, Cuautláhuac o equivocadamente Cuitláhuac, el último güey Tlatoani mexica, Cuauhtémoc, el águila que desciende, Tenamaxtle, el protagonista de la guerra del Mixtón, Jacinto Canec, líder de la lucha de los mayas. Durante la guerra de independencia tenemos la lucha de el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, Narciso Mendoza, el niño Mendoza, el niño artillero, Pedro Asensio de Alquiciras, nativo tlahuica de Acuitlapan, municipio de Taxco, Guerrero, los Moctezuma de Chilapa. Para el México independiente tenemos uno, Vicente Guerrero, originario de Tixla, Guerrero y hablante del mexicano náhuatl, quien se reconoce como el consumador de la independencia política de México. Durante la invasión de los Estados Unidos observamos la lucha refractaria de los pueblos nativos de México, que de cierta manera inhibió la invasión total y no obstante ello se perdió el 51% del territorio nacional. 2. Benito Juárez García, nativo zapoteco de Oaxaca, que contribuyó a la construcción de la República Federal Mexicana durante la invasión de Francia. Tenemos la lucha del pueblo nativo de Zacapuaxtla durante la batalla de Puebla. 3. Porfirio Díaz Morí, originario de Oaxaca, que contribuyó a restaurar el orden público y el progreso de la economía nacional. Emiliano Zapata, que durante la Revolución Mexicana luchó por tierra y libertad. Ignacio Maya, general zapatista nativo de Iguala, Guerrero. Durante la guerrilla en el estado de Guerrero en la década de los 70 tenemos a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos. Para 1992 tenemos el movimiento 500 años de resistencia. El quinto centenario del mal denominado Descubrimiento de América de 1942 generó el movimiento
popular denominado 500 años de resistencia indígena. Para 1994 surge el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. En el estado de Guerrero tenemos la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias denominada Policía Comunitaria CRAC-PC. En Cherán, Michoacán, surge el movimiento indígena para luchar por la autonomía. Ayotzinapa es una normal rural en donde el 70% de su matrícula, los alumnos provienen de comunidades indígenas. El pueblo yaqui de Sonora ha sostenido una lucha estoica por recuperar sus tierras, su agua y su cultura. El objetivo de este memorial es rescatar y reconocer las aportaciones realizadas por los personajes históricos con ascendencia originaria que han contribuido a la construcción de nuestra nación mexicana. Cuauhtémoc, la prueba circunstancial que genera el Tetzahuil con el hallazgo de la osamenta en Ixcatiopan el 26 de septiembre de 1949. Según la tradición oral que resguardan los capullis del ancestral Tenochtitlan y de México, se cree firmemente que los restos óseos de Cuauhtémoc se encuentran depositados en el santuario de Ixcatiopan. El 26 de septiembre de 1949 es una de las fechas conmemorativas más importantes para la población de Ixcatiopan porque fue el día en que la arqueóloga Eulalio Guzmán declaró públicamente haber descubierto ahí los restos del tlatoani mexica Cuauhtémoc. Sin embargo, de acuerdo a la comisión del INAH, se pone en duda la veracidad de tal hecho. Para la autoridad municipal de Ixcatiopan y del estado de Guerrero, así como para los habitantes de los pueblos originarios, se rechaza la conclusión del INAH, que niega la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc hallados en este lugar. La polémica se extendió por casi 30 años hasta que la Comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1976 puso punto final después de estudiar los huesos y materiales de la tumba, así como los documentos e información que custodiaba la familia Juárez. Su conclusión fue: no hay bases científicas para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Ixcatiopan, Guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlan. Tal circunstancia, al ser apreciada conforme a un criterio ajustado a la legalidad y a la sana crítica, esto es la experiencia humana acumulada, nos permite retomar el criterio de jurisprudencia que indica que el que afirma está obligado a probar, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. El que niega no está obligado a probar, sino en los casos en que su negación envuelva afirmación expresa de un hecho. Existe un principio jurídico, pero sobre todo lógico, de experiencia y apegado al sentido común de las personas. Luego observamos que, si bien es cierto, la comisión del INAH señala que la excavación carece de rigor científico y veracidad histórica, sin embargo, es cierto también que tampoco existe prueba científica para dubitar o rechazar fundadamente la autenticidad de la osamenta. Luego, entonces, la inexistencia de prueba científica por parte de la comisión del INAH constituye de origen una duda infundada y no razonada. Cabe, pues, una revaloración de tal circunstancia histórica. Por tal razón, cabe recurrir a la prueba indiciaria para conformar la prueba circunstancial con el fin de la revaloración del hecho dubitado, en el entendido de que, de acuerdo a RAE, la palabra circunstancia significa accidente de tiempo, lugar, modo, que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. El doctor en Derecho Jesús Martínez Garnelo, en su obra denominada La prueba indiciaria presuncional o circunstancial, señala que para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial se refieren a dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica. En el caso concreto, sobre la osamenta de Cuauhtémoc, que se encuentra en el santuario de Ixcatiopan, Guerrero, consideramos que se actualiza la prueba circunstancial porque existen varios indicios o datos ciertos y objetivos que nos permiten inferir fundadamente
que los restos óseos que están en el santuario de Ixcatiopan corresponden realmente a Cuauhtémoc, como son. 1. En la excavación se encontraron materiales, huesos calcinados, una punta de lanza y una placa ovalada con la inscripción 1525-1529 Rey E.S. Cuauhtémoc, que constituye un indicio objetivo. 2. Recientemente se inició la excavación y restauración del INAH respecto al sitio arqueológico ubicado a unos 100 metros del santuario de Cuauhtémoc, hecho que indudablemente acredita la antigüedad de Ixcatiopan con relación a la conquista mexica. 3. La tradición oral ancestral en torno a que la comunidad indígena azteca de Coatepec se asume como la tierra de la abuela de Cuauhtémoc. 4. En las comunidades circunvecinas a Ixcatiopan existe una tradición dancística conocida como los aguileros, reconociendo tradicionalmente el peregrinaje de los huesos de Cuauhtémoc. 5. En la comunidad de Coatepec existe una tradición de jaripeo denominada coloquialmente como Ximo, que es una figura humana elaborada con diversos materiales que en la feria del pueblo se le asigna el toro más grande o más bravo para la monta. Ximo encabeza la comitiva desde la plaza central hasta el corral de toros, acompañado de la música de viento y de una muchedumbre del pueblo. Como número principal se encuentra la monta del Ximo. El toro, al sentir al jinete en el lomo, repara hasta el cansancio, pero Ximo sigue sobre el lomo del toro, quizás sin cabezas o sin brazos, pero invicto al fin. Metafóricamente hablando, el toro representa al invasor español que ataca y lesiona a los nativos mexicanos. Ximo representa a Cuauhtémoc, que aún prisionero, martirizado e inmolado, sobrevive en la memoria del pueblo mexicano y aún en la actualidad representa el ícono de la mexicanidad. En Chilacachapa existe una tradición similar denominada Francisco Genoveo japonés. 7. En la comunidad de Pachivia existe el Huentli ofrendado a San Martín, que en realidad es ofrendado a Cuauhtémoc bajo el camuflaje de un santo católico. 8. El mitote o la danza en el santuario de Ixcatiopan los días 21 y 23 de febrero, donde aproximadamente 5,000 danzantes ofrendan danza y canto a los restos de Cuauhtémoc. Esta actividad constituye un hecho notorio que evidencia plenamente la firme creencia respecto a que la osamenta es de Cuauhtémoc. Por tanto, se requiere una armonización entre las posturas discrepantes, respetando la costumbre y la tradición de los pueblos originarios, sobre todo de los calpullis, porque son depositarios ancestrales del conocimiento y legado cultural de los pueblos de la náhuatl. Indudablemente existe ya una clara e incuestionable percepción social, un veredicto de los pueblos originarios que coincide con la tradición de los calpullis de Tenochtitlan, que de manera uniforme y contundente consideran que en Ixcatiopan están los restos del último Tlatoani mexica, siendo pues una tradición ancestral que se conmemora multitudinariamente. Sin duda alguna, es ya una tradición, una costumbre, puntualizándose que conforme a la legalidad, la costumbre es una fuente del derecho que genera la norma y que genera la ley. La propuesta es que el 26 de septiembre se convoque a los pueblos originarios para legitimar genética, social e históricamente la osamenta de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc divinizado en el santuario de Ixcatiopan. Al leer el título del libro, Cuauhtémoc negado, me generó la idea de cambiar la adversa visión de esta circunstancia y proponer una perspectiva diferente. Desde el sentir de la cosmovisión de la mexicanidad, la tradición, los concheros, propongo ver el otro lado, propongo la visión de que en el santuario de Ixcatiopan, Guerrero, Cuauhtémoc es divinizado. Cuauhtémoc vivió una serie de circunstancias adversas relativa a que fue capturado, humillado, torturado, desterrado, indignamente asesinado, clandestinamente enterrado. Su familia y linaje fueron exterminados. La comisión del INAH niega la autenticidad de los huesos. Empero, sus seguidores fieles
rescataron sus huesos y los resguardaron en el templo de Ixcatiopan. Y cuando fueron descubiertos como un auténtico Tetzahuil, generó un fenómeno social masivo, espiritual, de ofrenda, danza, canto, mitote ancestral, una muestra colectiva del fervor similar a una peregrinación guadalupana. Pero aquí no se asocia con el rito católico, pues si bien es cierto que los huesos están en una iglesia colonial, cierto es también que ya no existen figuras de santos o de vírgenes. Solo es el santuario de Cuauhtémoc, donde los días 21, 22 y 23 de febrero, Cuauhtémoc, el último güey tlatoani mexica, es prácticamente divinizado por los campullis de concheros, tradición, mexicanidad. Ahora bien, lo que se requiere es revitalizar, fortalecer, empoderar el culto a Cuauhtémoc. Metafóricamente, Cuauhtémoc es un águila que desciende como un rayo de sol para iluminar a la madre tierra, dar energía a las personas y proporcionar calor al pueblo. Cuauhtémoc fue capturado, torturado, asesinado, empero como un rayo de luz venció el oscurantismo de la conquista española y el virreinato de la Nueva España. Fue enterrado clandestinamente. Sus seguidores rescataron sus huesos y actualmente se resguardan en el santuario de Cuauhtémoc de Ixcatiopan, Guerrero. Pese al encierro, al destierro y el entierro, Cuauhtémoc subsiste como una energía, una luz que lucha y sobrevive al medieval obscurantismo colonial. Pese a la negación de la autenticidad de los huesos de la comisión del INAH, es preciso observar que los días 21, 22 y 23 de febrero existe un extraordinario fenómeno social con una acentuada espiritualidad generado desde el hallazgo de los huesos de Cuauhtémoc, que es realizado con la esencia y la presencia de los danzantes de concheros de tradición y de mexicanidad. Esta circunstancia es como un Tetzahuil, un milagro, un portento, un hecho extraordinario. El hecho de sentir y apreciar cómo el último güey tlatoani de México, Tenochtitlan, Cuauhtémoc, reposando en el santuario de Ixcatiopan, es divinizado con ofrendas y ha generado el fervor colectivo que se equipara a la fiesta de un santo patrono, inclusive a una deidad, porque Cuauhtémoc es el máximo símbolo de la lucha de los pueblos de la náhuatl contra la invasión, la depredación del extranjero. Un ejemplo de valor en la lucha contra el invasor, del amor que tiene hacia su pueblo al asumir el liderazgo pese a las circunstancias íntegramente adversas. Nincanca, es preciso puntualizar, fortalecer, empoderar este energético movimiento colectivo, esta espiritualidad, este fervor que se manifiesta en el México contemporáneo. Cuauhtémoc divinizado en el santuario de Ixcatiopan, Guerrero, Ometeotl, él es Dios. Para finalizar, comparto este poema Cuauhtémoc divinizado. Cuauhtémoc, por mi propio sentir, en verso tu nombre yo puedo escribir, porque yo soy descendiente de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc proviene mi originaria esencia, en mi presencia reside su existencia. Cuauhtémoc, águila que desciende como un rayo de sol, ser de luz, ser de energía, señor de poder. Tlacatecutli Ocelopili, señor de Tlatelolco, güey tlatoani de México, Tenochtitlan. El hallazgo de su osamenta en Ixcatiopan, Guerrero, es como un Tetzahuil, extraordinario, maravilloso, portentoso, como un hecho milagroso. Cuauhtémoc es metafóricamente como Tensoteotl, el dios barbado de Coatepec. De los tlatoanis mexicas, Cuauhtémoc es el más nombrado, recordado y ofrendado. En el santuario de Ixcatiopan, Cuauhtémoc es divinizado. Gracias.